Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, profe. Muy bien, me da mucho gusto. Vamos a continuar con lo que es medidas de tendencia central, o también algunos libros le llaman centralización. Esto es simplemente para ver diferentes formas de observar un dato centrado, ¿sale? Entonces, primero, es medidas de tendencia central, y donde las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que muestran valores hacia dónde se están agrupando. Vamos a tener lo que es la media, también le llaman media aritmética, y eso nos va a indicar un promedio de todas las variables que tenemos, ¿sale? En cuanto a valor, la media es completamente diferente a lo que es la media aritmética. La media aritmética, en este caso, no depende del valor de las variables que se está estudiando, sino al número de datos que tenemos, ¿sale? Entonces, la media nos va a indicar la posición de la variable que haga que divida en dos partes iguales a todo ese número de datos. Por ejemplo, si yo tengo 25 datos, bueno, el dato que esté en la posición 13 va a recibir el nombre de mediana. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el dato que me está dividiendo en dos partes iguales a todo ese conjunto de muestra. Y la moda nos va a indicar el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Ok, bueno, de aquí nos vamos a lo que es la media aritmética. Bueno, este es un ejemplo de cómo identificarlo, y es la suma de los valores observados de una variable dividido entre el número de observaciones que tenemos, ¿sale? Entonces, pues realmente es un promedio que se va a tener en la media aritmética, y se va a representar por este símbolo que tenemos aquí, que es una X con una línea horizontal. ¿Sale? Bueno, de aquí vamos a tener lo que son media aritmética. Vamos a tener tres tipos de media aritmética. Media aritmética de datos no agrupados. Cuando se le llama datos no agrupados es porque no están en una tabla de distribución de frecuencia. Y la media para datos no agrupados lo vamos a clasificar en dos. En esta primera fórmula, donde vamos a tener una variable cuantitativa, donde pues va a ser la suma. Bueno, este símbolo es sigma, este es xi, y esto nos indica que vamos a comenzar desde un valor i que va a ir subiendo progresivamente. Es decir, vamos a tomar el valor i1, el valor i2, i3, i4 y hasta n valores, ¿sale? Y eso se va a dividir entre el número total de datos que tengamos. Esta fórmula la vamos a ocupar para variable cuantitativa. Vamos a tener otra fórmula para la media aritmética, pero esta se va a ocupar para una variable discreta, ¿sale? Donde esta, como ya vemos aquí, son media de datos agrupados de una variable discreta. Es decir, aquí sí vamos a tener una tabla de distribución, pero para una variable discreta, y la vamos a representar de esta forma, donde, bueno, aquí nos dice que una variable discreta se va a clasificar en kn o k datos, vaya, donde voy a tener un dato 1, 2, hasta k valores con frecuencias absolutas
que correspondan a cada una de estas variables, ¿sale? Y ¿cómo voy a determinar la media aritmética? Bueno, va a ser la suma desde i hasta k valores, y vamos a multiplicar lo que es la variable 1 por la frecuencia absoluta 1, y así sucesivamente, y dividirlo entre el número total de valores discretos. Y también vamos a tener una media para datos agrupados por intervalos. En este caso, pues ya estamos hablando de variables continuas. Y esta la vamos a determinar muy similar a la anterior, solamente aquí lo que difiere, que aquí voy a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase de cada uno de los intervalos y dividido entre él. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Dudas hasta aquí? ¿O lo están copiando? Lo estamos copiando, profe. Ok, me avisan, por favor. ¿Ya quedó, chicos? Ya. Ok. La siguiente medida de tendencia central es la mediana, donde, bueno, aquí nos indica qué valor se encuentra en la posición media, donde se divide todo ese número de datos en dos partes iguales. Vamos a tener dos casos. Si el número de datos es impar, la mediana es el dato ordenado en el centro. En este caso podemos observar la imagen, que pues aquí tiene 7 datos diferentes que se estaría midiendo la altura, ¿no? Gráficamente. Bueno, se ordenan de menor a mayor,
y ustedes van a observar cuál es el dato, en qué posición se encuentra, que haga que divida en dos partes iguales a toda esta muestra. También voy a tener otro caso donde n es par, y cuando el número de datos sea par, bueno, la mediana o la mediana es la semisuma de los dos valores ordenados centrales, ¿sale? Por ejemplo, la mediana para datos no agrupados, impares. Aquí tengo varios datos donde son tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. Estos datos yo los voy a ordenar de menor a mayor y al final voy a localizar la posición que tiene el dato, que haga que divida en dos partes iguales. Esa posición yo la puedo obtener con la fórmula de n datos más 1 sobre 2. En este caso, si yo tengo 11 datos, yo sumo 1, me va a dar 12. Entre 2 me va a dar 6. Ese 6 me indica la posición de mi variable, que hace que divida en dos partes iguales a toda esta muestra. Posterior, también tengo mediana para datos no agrupados, pero pares. Entonces, en este caso, igual va a ser muy similar a lo anterior. Vamos a ordenar de mayor a menor. Vamos a ver cuáles son los datos centrales. En este caso, pues va a ser el dato 5 y el dato 6. ¿Sale? Bueno, ya cuando checamos los datos centrales, bueno, vamos a obtener la mediana realizando la semisuma de los datos centrales, es decir, sumando 2 más 3 entre 2, y la mediana es el 2.5 que me va, que es mi dato central que divide en dos partes iguales. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ahora, aquí algo interesante. Ustedes aquí, a lo mejor pónganlo tal vez como nota, que la mediana no depende de la magnitud de los datos. Depende solo del número de ellos, ¿vale? Para que quede claro. ¿Hasta aquí dudas? ¿Podemos cambiarle a la siguiente diapositiva? Sí. Okay. Y bueno, para datos agrupados, es decir, tenemos una variable discreta que se tabula en una distribución de frecuencia de la forma dato-frecuencia. El cálculo de la mediana se va a hacer de la siguiente forma. Vamos a tenemos que nosotros observar cuántos datos tenemos, y para ello nosotros nos vamos a auxiliar de la tabla de distribución de frecuencias, y nosotros nos vamos a relacionar la frecuencia
absoluta acumulada, y a partir de ahí nosotros vamos a relacionar esa frecuencia acumulada con lo que van a ser el número de, bueno, el intervalo, que este nos indica que es el límite inferior del intervalo donde nosotros estamos prediciendo dónde se encuentra la mediana. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes se den cuenta. ¿Sale? Entonces, esta para mí va a ser la fórmula donde este es el límite inferior. N sobre 2, bueno, pues es el número de datos entre 2. La frecuencia absoluta, I menos 1, esto nos indica que es la frecuencia absoluta inmediata anterior a donde yo sé o tengo conocimiento que ahí se encuentra esa mediana. Y esa es la frecuencia absoluta en el intervalo donde sé que se encuentra la mediana. Pero necesito saber la cantidad real. Y A, pues es mi amplitud de cada intervalo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok, seguimos. Para la moda, bueno, aquí lo que nos indica la moda, bueno, es el dato que posee mayor frecuencia absoluta, así tal cual. Simplemente es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Y aquí pues lo podemos observar, que pues aquí gráficamente nos indica que la moda es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Hasta aquí duda, chicos? Ahora, otros datos. Cuando la moda tenga solamente un solo dato que posea mayor frecuencia, va a ser una moda unimodal, ¿vale? Cuando en una serie de datos se tengan, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar ahí? Bueno, cuando haya dos datos que tengan el mismo número de frecuencia, se le llama frecuencia bimodal, ¿sale? Otro caso es cuando no existe moda, es decir, cuando se tengan en una serie de datos, tenga, por ejemplo, 3 datos, y esos 3 datos tengan una frecuencia absoluta de 4 todos. Si dan cuenta, bueno, vamos a poner que una variable 1, 2 y 3, y que cada variable 1, 2 y 3 tenga una frecuencia absoluta de 4, ahí no existe moda, ¿sale? ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Y bueno, para datos agrupados, es decir, que tengamos pues nuestra tabla de distribución de frecuencia. Esta es mi fórmula que vamos a ocupar para obtener cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Sale? ¿Hasta aquí duda, chicos?
Profesor, ahí la A es la misma, bueno, es amplitud, ¿verdad? Sí, 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 es la amplitud. Profesor, ¿la L qué dijo que significaba, perdón? Límite, en este caso es límite superior. Ok, gracias. Aquí en este caso es el límite superior anterior a donde tengo yo mi dato modal, ¿sí me explico? Es decir, si yo estoy, por ejemplo, si yo estuviera en un intervalo 4, este valor que yo tengo aquí me indica que es el límite superior inmediatamente anterior a donde yo tengo esta parte modal. Y también en otros libros también van a encontrar, pero aquí es límite inferior y. Ahorita se los voy a colocar, ahorita se los escribo bueno, aquí en el programa. Aquí nuevamente les comento, en otros libros aquí ustedes solamente lo van a poder encontrar como LI, es decir, límite inferior del intervalo donde está el intervalo modal. ¿Sale?
Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas? No, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios. Bueno, vamos a tomar como referencia los ejercicios que ya habíamos hecho para una distribución, para realizar una tabla de distribuciones. Por ejemplo, para datos cuantitativos, vamos a ocupar estos datos, los ingresos diarios en pesos, pero sin haberlos tabulado en la tabla de distribución de frecuencia, y vamos a ver la diferencia. Entonces, este es entonces aquí nosotros tenemos todos estos datos. Y bueno, pues nos van a pedir que obtengamos la media de datos no agrupados, donde yo tengo una variable cuantitativa, donde este es x1, x2 o como lo quieran llevar su orden. Y aquí vamos a obtener lo que es la media de datos no agrupados. Entonces X, y aquí vamos a colocar el sigma, donde es desde y es igual a 1 hasta n de xy sobre n, ¿sale? Entonces, ¿esto qué me va a llevar? Bueno, pues aquí vamos a tener igual a, bueno, yo sé que en la parte de abajo tengo 45 datos, entonces ustedes tienen que sumar 63 más 89 más 36 más 49 más 56 más 64 más 59 más 35 más 78, y síganle, chicos, y me dan el resultado. Esta es la media para datos no agrupados.
Eso pues lo pueden ir metiendo en su calculadora, ¿eh? Según esto, a mí me da como resultado 59.6. ¿Ustedes qué les dio, chicos? A mí también me da eso, profe. Ok. ¿Los demás cómo van, chicos? A mí también me dio eso. Excelente. Vamos a esperar nada más que terminen sus demás compañeros. Sí, profe, sí da. Ok. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la parte... Bueno, ¿ya terminaron todos en esta parte de media de datos no agrupados? Yo sí. ¿Los demás ya terminaron? Sí, profe, ya quedó. Ok. Bueno, entonces ahora vamos con... ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para que no haya problema de estarnos revolviendo, voy a realizar de media para datos agrupados por intervalos, ¿sale? Y vamos a dejar al último esta media de datos agrupados para una variable discreta. Bueno, vamos a ver qué tanta diferencia hay entre sacar la media de datos no agrupados y media para datos agrupados. Nosotros ya teníamos la tabla de distribución de este ejercicio. Entonces vamos a copiarla. Y a esto yo ya le estoy llamando que es voy a determinar la media de datos agrupados. Esta parte de media de datos no agrupados es cuando yo no he tabulado esta tabla, ¿sale? Media de datos no agrupados. Y ahora vamos a determinar la media de datos agrupados. Y vamos a checar que la media la vamos a obtener tomando en cuenta aquí la marca, bueno, la frecuencia absoluta I
que va a multiplicar a la marca de clase I, ¿sale? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a tabular? Bueno, entonces, aquí vamos a comenzar. Y comenzamos con la frecuencia. ¿Sí se alcanza a observar, chicos, ahí? Pues está muy chiquita la letra. ¿Lo podría hacer más grande, por favor? Entonces vamos a comenzar con la frecuencia absoluta I. Y me indica el número de intervalo que voy a ir subiendo progresivamente. Entonces aquí comenzamos con 1 y también aquí vamos a colocar la frecuencia, bueno, la marca de clase que vale 30. Después más, vámonos ahora con el siguiente, la siguiente frecuencia absoluta número 2, que vale 2 por 38. ¿Sale? Después más la frecuencia absoluta del intervalo 3, que vale 4 por 46, que es la marca de clase. Después más, vamos con 10 y tiene una marca de clase de 54. Después tenemos una frecuencia absoluta de 16 y esta va a estar multiplicada por la marca de clase que vale 62. Siguiente. Y nuevamente todo esto va a ir dividido entre el número total de datos que tenemos, que es igual a 45. Y este nos va a dar como resultado 60.044. A ver, chequenlo, chicos. También me dio 60.044. Muy bien, excelente. Ahora, si ustedes pueden observar que la media de los 45 datos sin tabular es de 59.6. La media obtenida ya por el método de distribución de frecuencias por intervalos es una media aproximada, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Profe, en la fórmula donde tiene el sigma, en la parte de arriba es N o K. Es que en la fórmula vi que puso K, pero en el ejercicio de aquí puso N. Ahorita lo cambio, pero aquí es K. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Y bueno, entonces ahora, dudas en estas dos. Ya hicimos la primera y tercera. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay duda, chicos? Bueno. No. Entonces, ahora para datos agrupados de una variable discreta, creo que aquí también ya habíamos hecho uno. Por ejemplo, esta. Vamos a robarnos todo esto.
y este le vamos a llamar que es medida de datos agrupados de una variable discreta. Bueno, en este caso la fórmula que vamos a ocupar es muy similar a la anterior, solamente cambia que aquí es la frecuencia absoluta por el número de variables. Entonces vamos a comenzar. Entonces, cuando es una variable discreta, yo lo único que voy a multiplicar va a ser las variables que yo tengo. En este caso nos estaban hablando del número de hijos que hay en una familia. Entonces, comenzamos aquí multiplicando 0 por una frecuencia absoluta de que no tiene ningún número de hijos, después más 4. Bueno, aquí para que no se confundan, aquí es el revés. Aquí es 1, que es la variable, que es la frecuencia absoluta, y después sigue la variable. En el siguiente es 4 por 1, que es la variable, después más 7 por 2, después más 6 por 3, después más 2 familias que tienen 4. Y esto entre el número de datos, que son 20 familias que fueron encuestadas. Y esto nos va a dar como resultado 2.2. Entonces, este valor realmente nos está representando que de las 20 familias, o sí, familias que se encuestaron, tienen un promedio pues de una cifra significativa, que son 2 hijos por familia. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Ok. ¿Hasta aquí dudas los demás? No. ¿No hay dudas? Muy bien. ¿Los demás dudas? Los veo muy callados. No, profesor. Ok, No, profe, excelente. ninguna. Bueno. Vamos ahora con la parte de la mediana, ¿vale? De hecho, la mediana creo que no tienen tanto problema, ¿sí? En la parte cuando son datos no tabulados, vaya. Simplemente se ordena de mayor a menor y ustedes solamente identifican dónde está el dato o qué posición tiene el dato que divide en dos partes iguales. Vamos a hacerlo. Mediana. Por ejemplo, vamos a ver, que yo tengo 120,3,14, 1,
99, 7, 30, 2000, 16. Ahora, yo aquí porque estoy anotando valores pues, que son muy... se separan demasiado, ¿no? Pero aquí lo que yo les comentaba, que la mediana no depende del valor de las variables, sino depende del número de datos que se tengan en esa muestra. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros lo vamos ordenando, pues vamos a tener es 1,3, 7, 14, 16, 30, ahora había, bueno, creo que también ahí en el video venía una fórmula de cómo ustedes pueden ubicar la posición del valor medio. ¿Sí lo recuerdan? No me acuerdo con qué letra ocupaban primero. Posición, creo que era como una P, ¿eh? No estoy seguro. P era igual a N más 1 sobre 2. Si ustedes hacían esto, bueno, primero tenemos que hacer esto, ¿no? Ver la posición. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, vamos a tener 9 más 1 sobre 2. Y esto nos va a dar igual a 5. Quiere decir que yo cuando ya ya tengo ordenado mis datos de una muestra, el dato que está en la posición número 5 es el dato que va a representar la media. Entonces, si nos vamos, tengo 2, 4, 5. Quiere decir que este 16 para mí es la media. ¿Sale? Y se va a representar con ME. Entonces, esta pertenece a la media. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Vamos a hacer otro cuando es cuando es par. Entonces, ok. Bueno, entonces nuevamente vamos a realizar esta formulita. Nada más déjenme checar si se representa con P. Ya no recuerdo en este momento. Pero aquí era P. Tenemos 2, 4, 6, 8. 8 valores. Más 1 sobre 2 me va a dar 4.5. Esto ya ahorita, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, pues que al ordenarlos voy a tener 3, bueno, entonces, como nos dice que es 4.5, quiere decir que esta
esta mediana, yo voy a ubicar la media tomando los dos valores centrales, ¿sale? Es decir, está en estos dos valores centrales. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos valores centrales divide tanto 3 datos al inicio y 3 datos posterior a estos datos centrales. Bueno, entonces, aquí la media, yo la voy a calcular como ME va a ser igual a 30 más 36 sobre 2. Y esto va a ser igual a 33 nada más. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir que la mediana va a estar entre estos dos valores. Así como lo habíamos colocado aquí en la diapositiva. Vean. Cuando son valores pares, se toman los dos valores centrales y se hace la semisuma de estos dos valores centrales. Y por lo tanto, el valor que está entre ellos, para mí me va a representar la mediana, es decir, el dato que me va a dividir en dos partes iguales este total de datos. ¿Sale? ¿Duda, chicos? Entonces, nuevamente, la mediana simplemente es la posición de la variable que me va a dividir en dos partes iguales a toda la muestra. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces, ¿podrían ya ustedes determinar la mediana para datos agrupados de esta tabla? ¿De aquí? ¿O nos esperamos la siguiente clase? ¿Qué opinan? Yo digo que mejor para la siguiente clase, ¿no, profe? Para ver bien cómo se hace. Ok, sirve que voy buscando algunos ejercicios de algunos libros para que los hagan de tarea, ¿sale? De todas maneras, cualquier cosa, creo que tengo el dato de ustedes. ¿De quién tengo el...? Pues tengo el dato de alguien de su grupo, pero no recuerdo ahorita quién. De todas maneras, si encuentro algunos ejercicios que puedan resolverlos, se los envío y ya les aviso, ¿sale? Sí, está bien, profe. Bueno, chicos, pues por el día de hoy es todo. Pasen una excelente tarde. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, tío. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, señorita Andrea.